Bueno, acá volvimos y volví con una nueva entrevistada, de exportación, desde Capital ahora, ella igual viene nací en Mar del Plata, si no me equivoco, es una activista del hip hop, alta referencia, alta maestra, y la tenemos acá a Belu Aren, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muy contenta. Gracias, gracias por venirte hasta acá, Por favor, un placer. amo. Para introducirte un poquito, quiero que cuentes un poco lo que haces, así resumidamente. Y después te voy a hacer un par de preguntas de cómo llegaste también, porque es esto, sos gestora cultural primero, ¿no? Sí, no de profesión, sí de activismo por Activismo, ahí. full activismo. Y bailarina, por supuesto, profesora. Pero quiero que me cuentes un poquito vos. Bien, como decía, soy bailarina, productora, gestora, docente, todo dentro de lo que es la comunidad del street dance. El street dance. ¿Y vos arrancaste ya directamente con street dance desde chica? No, ¿O pasé cómo por llegaste? un montón de danzas. Arranqué a los 5 a tomar clases porque en mi casa ya no me podían tener quieta. Fue como, bueno, anda a aprender y a moverte a otro lado. Y pasé por un montón de estilos, salsa, folclore, clásico, contemporáneo, jazz. En esa época se tomaban muchas clases de reggaetón, estaba muy metida en lo que eran las competencias coreográficas. Ah, estuviste en esa, de buena. Estuve en esa, muy metida en esa y todo eso en la ciudad de Carlos Casares. Yo nací en Mar del Plata, me voy a los 3 años a vivir a Carlos Casares y a los 18 me emprendo en una aventura que me voy a estudiar a Capital. De una. ¿Y qué te fuiste a estudiar a Capital? Pasé también por un montón de Un cosas montón. multifacéticas. Arranqué con tecnicatura en medicina nuclear, nada que ver. Había No sabía ni que flasheado, existía esa carrera. sí, hasta había flasheado querer salvar al mundo del cáncer por una situación personal que estaba pasando, hasta que bueno, la persona que estaba enferma de mi familia falleció y fue como un clic en mi cabeza de yo no vine a salvar a nadie acá, vine en mi plan de poder estudiar danza, de poder profesionalizarme y expandirme en eso. Y desde ese lugar y desde esa experiencia y transformación que vaya a seguir teniendo con la danza, poder aportar a otros, pero como que mi cerebro se ha ido a otra área completamente distinta. Así que nada, dejé eso y me puse a full con el mundo de la danza y he ido haciendo estudios ahí esporádicos de producción, gestión, pero 100% dedicado al street dance. Para mí, como la particularidad más grande es que, más allá de por acá, han venido muchos bailarines, muchos profes, muchos docentes, pero vos tenés un rol como más de investigadora también, ¿no? O sea, como de decir, voy a lo profundo del hip hop, pero antes quiero saber cómo llegaste a meterte ahí el hip hop a lleno y por qué hip hop. Bien, cuando yo me vengo a Capital y toda la circunstancia en la que me vengo, que fue bastante particular, muy a modo aventura, me encuentro con el mundo del underground de acá, del street dance, que para mí la danza hasta ese momento era lo que yo estudiaba en las academias. Y cuando empiezo a ir a fiestas, a encontrarme con bailarines que se dedicaban al freestyle dentro de estas danzas, me enamoro por completo y dije, ok, era esto lo que yo estaba buscando. Y la identificación que sentí con todo ese mundillo era de sentirme el patito feo en absolutamente todos los lugares a donde iba, de repente venir y encontrar un montón de gente que resonaba con búsquedas y con propósitos similares y fue como, ok, este es mi lugar y me di cuenta que también por estudios y experiencias previas que había tenido, tenía mucho para aportar a lo que estaba surgiendo dentro de la comunidad del street dance y ahí es donde me meto muy de lleno. Y no te pasa que yo pienso como capaz de ahora la generación lo tiene más cercano, pero a veces yo voy a batallas hoy en día y veo y pienso como somos todos un poquito los patitos feos de nuestro mundo Sí, y de repente sí. nos encontramos todos en este lugar y encontramos nuestro lugar. Totalmente de acuerdo, nunca mejor descrito. O sea, hermoso, porque dijiste lo de patito y dije, sí, es eso. Sí, sí, Es como no encontrás tu lugar hasta que de repente decís, somos todos re diferentes, además tiene eso como la cultura como muy, que es muy contagiosa la energía y muy nutritiva. Totalmente. Bueno, y contame cómo pasaste de decir, bueno, me interesa esta cultura para como bailarina, a decir, bueno, quiero ser docente o quiero expandir, quiero que esto llegue a más personas. Todo se fue dando y vuelvo siempre al punto de inicio que es el propósito, ¿no? Como yo cuando me vine empiezo a entrenar con mi primer mentor que fue Matías Monti, me empiezo a meter de lleno con el hip hop freestyle y cuando empiezo a asistir a eventos por cuestiones de la escuela y demás que estuve estudiando era darme cuenta de pequeñas cosas que en el mundo autogestivo, que es muy característico del street dance, estaba haciendo falta profundizar, profesionalizar. Y es como que digo, bueno, de repente acá tengo cosas para aportar y yo también seguir formándome para aportar a otras personas.
Y lo más importante siento que ha sido esto del creer que hay otras realidades posibles y que yo encontré ese punto de expansión en el hip hop, ¿no? Y cómo poder compartirlos con otras mujeres, sobre todo de la comunidad. Escuchaba una entrevista que te han hecho en una radio, creo, que contabas que también tuviste el momento ese de decir, bueno, investigo para compartir la información, ¿no? Y de organizar eventos también, porque no era solamente dar clases, sino la parte de organizar. ¿Cómo fue que surgió eso de organizar eventos? ¿Cómo surge Conexión Urbana? Si querés contarnos un poquito de qué es Conexión Urbana, que es capaz uno de los hitos tuyos, Freddy, entre tantos. Porque encima, te juro que me puse a anotar cosas, ¿viste? Para preguntarte. Y digo, ¿por dónde empiezo? Porque, o sea, últimamente yo voy a hacer un tráiler. Voy a hacer el tráiler de El principio del fin. Voy a tirar así como, sí. El principio del fin, bien. Una obra sobre Cancerbero, inspirada en la historia de Cancerbero. En la historia de Cancerbero. Tengo en Cypher un escrito que hizo la muchacha para una red que llegó hasta Reino Unido de información de hip hop. El Mika Freestyle, el Lollapalooza. Bueno. ¿Cómo llegaste a todos esos lugares? Y creo que Conexión Urbana capaz tiene que ver un poco con eso. Conexión Urbana es como mi bebé, vamos a decirle. En 2016, en toda esta búsqueda de empezar a aportar a la comunidad y de yo también desarrollarme como profesional, no solamente hacia afuera, sino también hacia adentro, empecé a pensar de qué maneras tenía yo en ese momento para de repente aportar en difusión, ayudar a otros organizadores que estaban arrancando y particularmente, volviendo a la pregunta de la organización de eventos, fue muy básico el cómo empecé. Fui un día a un evento y estaba hablando con mi maestro, che, ¿qué onda? ¿Por qué esto se dio así y así? Como cuestiones muy de la producción que para mí eran importantes y hacen a la profesionalidad de la circunstancia. Y cargándome me dice, si sabés tanto, ¿por qué no te organizás vos tus eventos? ¿Viste? Como jodiéndome. Y yo digo, no sé tanto, pero podría saber más y ponerme a producir eventos, ¿no? Como de esa inquietud, no de la crítica de que hicieron mal, que no hicieron, no, sino como para cómo podría hacer que esto mejore para que de repente la comunidad tenga espacios donde no solo nos encontremos porque nos recreemos y bailamos y nos gusta lo mismo, sino de que de repente esto pueda ser un punto de expansión para nuestra profesión, ¿no? Como esos espacios, básicamente eso de profesionalización. Y ahí arranca como mi búsqueda en entender un poco más sobre la producción de eventos y muy del aprender en el hacer. A mí me gusta mucho estudiar, soy bastante nerda, pero más allá de lo nerda, soy de la acción. Como, bueno, no sé, esto lo voy a hacer y voy a encontrar en qué me equivoqué para a partir de ahí poder hacerlo mejor la próxima vez. Como muy del aprender en el momento. Same. Recontra. Es que también es eso, capaz a uno como espectador de un evento o como participante de un evento le surgen un montón de inquietudes, decir como, bueno, tal cosa capaz podría haber sido mejor, o ay, mirá si alguien hace esto, pero es eso, agarrar y decir, bueno, hay que hacerlo, alguien lo tiene que hacer. Totalmente. Y vos te pusiste en esa. Conexión Urbana sos vos, son varias personas, ¿cómo? Conexión Urbana empezó en 2016 como un medio de difusión en una fanpage de Facebook. Ese fue el inicio, como hermoso. Todo muy simple, muy precario. Muy millennial, además. Muy millennial, sí, sí. En ese momento pasaba que, bueno, con esta idea, Conexión Urbana tiene un calendario nacional de eventos de street dance. Y en ese momento, antes de que existiera la plataforma web, yo lo que hacía era como juntar todos los eventos y publicarlos una vez por semana para que hubiese más difusión y se pueda generar redes entre productores, que los bailarines pudieran como organizarse, bueno, generar ahí un poco más de red. Y a partir de ahí, como el primer hito ahí de existencia de Conexión Urbana fue la difusión de los eventos y entrevistas que yo hacía a otros bailarines que para mí en ese momento eran referentes, en el plan de, yo me vine de el mal dicho interior buscando estas oportunidades, de repente ahora estoy acá y veo las necesidades que hay en comparación, ¿no? De una chica que viene del interior donde toda esta movida directamente no existe y la que ahora tiene la oportunidad de estar compartiendo con esta gente. Entonces de repente, ok, puedo empezar a hacer entrevistas para publicarlas en internet donde todo el mundo tiene acceso y difundirlas de forma tal que gente que sigue estando en la misma circunstancia en la que yo me encontraba anteriormente pueda acceder a esa información. Entonces Conexión nace ahí como empezar a hacer un puente, conectar justamente, ¿no?
Hermoso. ¿Y Hermoso. cómo hacías bueno, ahí estamos viendo que es medio un salto en el tiempo, pero una entrevista internacional. Quiero saber cómo llegaste a esa entrevista. ¿Cómo llegamos a esa entrevista? Hubo un par de artistas que vinieron internacionales, que era básicamente eso, comunicarme, contarles un poco de mi proyecto y mi propósito. En ese caso estuvo ahí acompañándome Caro Composto, que ya tiene mucha más experiencia viajando. Yo sé inglés, pero le tengo mucha vergüenza y en ese momento le tenía aún más. Entonces ahí nos estuvo traduciendo, yo estoy inventando palabras. Y era eso, como acercarme, está esta posibilidad abierta, nos gustaría conocerte más y que la gente pueda conocer a la persona detrás del artista, ¿no? Que para mí eso es como lo más clave. Hay mucha idealización de Total. los trabajadores de la danza y el artista en general. Entonces, bueno, ¿cómo hiciste para llegar hasta ahí? ¿Qué hay de vos que te hace especial, que quizás no tengan otras personas? Que en la gran mayoría de las veces no tiene que ver con un golpe de suerte. Totalmente. Tiene que ver con historias de vida que pudieron ser transformadas y es lo que a mí me interesa compartir, que hay otras realidades posibles y yo lo encontré a través de hip hop. El otro día hablábamos justo de que eso, me decían los chicos, como no se te van a acabar las historias, las personas para entrevistar. Digo, como cada artista tiene una historia atrás y todas son súper interesantes y es eso como, primero, bueno, cuando, no sé, han venido, no sé, alguien que está bailando para Emilia, que estaba bailando para Casu, y es como, bueno, ¿qué pasó en el medio, viste? Como, Total. ¿cuál es la historia particular de cada uno que lo llevó a ese lugar? ¿Qué decisiones tomó? ¿Qué cosas también tenés que dejar atrás? Porque también está eso, como decir, bueno, llegó a este lugar. ¿Qué otras cosas tuvo que perderse de alguna manera para llegar a ese lugar? Te voy a hacer una pregunta medio polémica. ¿Qué crees vos que dejaste de lado ahora para construir toda esta comunidad de conexión urbana, ponele? Todo. Yo me fui de mi casa en Carlos Casares en una situación muy complicada. Nos habíamos quedado sin casa. Mi tío se había enfermado de cáncer, terminó falleciendo. Mi mamá estaba con muchísimos problemas de salud, se había quedado sin trabajo y todo eso derivó en el Belu, no te vamos a poder enviar a estudiar como yo lo venía soñando hace un montón de años, era como el plan en conjunto con mi mamá. Ya tenía dónde iba a ir a estudiar, dónde iba a vivir, todo mega planificado, ordenadito. Y cuando pasa todo esto en mi casa fue como, bueno, yo no me quiero hundir en esto no es parte de mí, es una circunstancia y si no me pueden ayudar como lo habíamos planificado, voy a buscar la forma de que suceda. Y eso derivó en que uno de los estudios que se va a hacer mi tío acá a la capital, lo acompaño y yo en plan lo acompaño y vuelvo en el día. Me traje una mochila, 20 currículums impresos, yo arranqué a trabajar a los 15 para pagarme cosas de danza justamente, entonces tenía alguna que otra cosita ya de experiencia y mientras mi tío estaba con mi tía en el sanatorio haciendo sus estudios, yo me fui a caminar a repartir los currículums y en el último que tenía encuentro un supermercado que necesitaban cajera y me dijeron, ¿puedes arrancar mañana? Sí, de una mañana a las 9 te esperamos, ya voy a mi casa, ma, sentate, tenemos que hablar. Perdón, pero no vuelvo. Conseguí trabajo, me quedo a vivir acá. Se me puso la piel de gallina. Y Tremendo. fue eso, dejar todo. Familia, amigos, la comodidad de la casa, del hogar y sin dinero. O sea, yo no tenía nada. Claro, en cero. Nada. Tremendo. Kamikaze. 17 años y en un lugarcito así donde te conoce hasta el vecino de 30 cuadras más atrás. Me ha pasado onda de salir, no sé, desmayarme un día en el supermercado y que todos los que estaban ahí sabían quiénes eran mis tíos, mis primos, mi abuela, mi mamá, y llamar y te ayudan, ¿me entendés? Como, y venía de acá a la capital, realmente la ciudad de la furia, a arrancar una personalidad directamente de cero. Claro. Tremendo. Tremendo. Lo dejé Bueno, todo, pero, literalmente. O sea, contándome que a los 17 hiciste eso, tiene sentido todo el laburo que has hecho en este tiempo y todo lo que has construido. Quiero que vayamos haciendo algunos saltos ahí para llegar a todo lo que quiero hablar con vos. Que me cuentes un poco de la Belu bailarina, lo que quieras, lo que me quieras contar, en qué está hoy Belu bailarina. Ok. Y bueno, y en Belu productora también, ¿qué proyectos tenés ahora que vengan, digo? Bien, la Belu bailarina está muy asociada a la Belu niña, como que todo el tiempo la estoy redescubriendo y reamigándome con ella porque hablaba en tercera persona. Siento que hay algo de esta construcción de lo identitario que a mí se me rompen todos los esquemas cuando yo dejo Carlos Casares y me vengo a la capital. Y fue literalmente empezar con una personalidad casi de cero. Y yo siempre digo, es de la vida la danza y de la danza la vida. Y
cuánta transformación tenés en tu cotidianeidad, eso después se traspasa a tu movimiento. Entonces por ahí mi búsqueda nunca fue ser la mejor bailarina de hip hop dance del mundo, ni de Argentina, ni de ningún lado, pero sí ser una bailarina que a través de su arte y de su experiencia de vida ayuda a transformar otras vidas. Entonces estoy en esa de todo el tiempo redescubrirla, sí, muy abocada al hip hop y al freestyle, pero bueno, en esa estamos, construyéndola todos los días. Hermoso. Hay algo que voy a hacer un paréntesis porque justo ahí apareció una imagen que también cuando arranca Conexión Urbana y con todos estos eventos, algo que escuchaba en la entrevista, lo digo yo para que no lo digas porque ya lo debes haber dicho varias veces, Belu agarra y dice, bueno, ¿a quién le están faltando eventos? A los chicos de las chiques de Locking, sí. A las chiques de Cramp, no sé, había como un par así popping, sí. De popping. Entonces está buenísimo eso de, bueno, falta algo. No es lo mío, porque también capaz no eran tus especialidades, vos no estabas en esa, pero digo, como voy a aportar a eso desde la organización y bueno, después desde la danza todo el tiempo uno aporta porque es algo como recíproco, cuando uno va, compite, expone, vos das clases, bueno, también. ¿Qué onda la Belu Profe? ¿Estás dando clases en este momento? La Belu Profe, la Belu Profe, siempre en tercera persona. Me encanta hablar como si fuera un ente que es externo a mí, ¿viste? Es que son una banda de Me cuesta mucho hablar de mí en primera persona, es algo que sigo trabajando. La Belu Profe, post pandemia, decidí dejar de dar clases, estuve mucho tiempo dando en carreras, entonces el formato me dejó de ser propio. Como que en un momento estaba muy en esta búsqueda de ayudar a estudiantes que estaban iniciando, como desde mi experiencia, pero me empezó a pasar que después, por la búsqueda propia justamente, no me entraba y no me encajaba en mis paradigmas el tener que ponerle una nota. Encima en las carreras generalmente tenés tanto gente que viene a entrenar para ser profesional, como gente que tiene ganas de hacer algo y se anotó porque, ¿no? Entonces, desde esa búsqueda, para mí ponerme a juzgar tu danza en un marco donde no hay un nivel de base, sino que hay mucha variedad. Yo no te puedo poner la misma nota a una persona que viene porque simplemente está de pasatiempo, a alguien que está dejando su vida para entrenar y ser profesional en la danza. Entonces me aboqué a armar mis propios programas, de ahí nace Hip Hop, que ya charlaremos más adelante. Y donde también brindo otras herramientas que no solo tienen que ver con el desarrollo de tu danza. Yo siempre digo, bailarines y buenos profesores acá hay un montón. Es como, a mí me interesa poder compartir desde ese lugar de docente, educadora, guía, me gusta llamarle un poco más que los títulos anteriores, a darte herramientas donde vos, con toda la información que conseguís de un montón de referentes que hay acá en Capital y en Argentina, puedas crear tu propio camino y que eso también te ayude a generar un desarrollo profesional, pero también personal. Me empecé a encontrar en ese rol de profe académico que había mucho de la expansión de, bueno, tengo que estudiar esto, la materia, esto, aquello, y de repente venían con un montón de problemáticas personales que obviamente eso se convierte en una traba a la hora de estar estudiando una carrera. Entonces, bueno, ¿qué hacemos con todo eso? ¿Qué hacemos con lo que está pasando en casa, con eso que no puedo decir? No sé, temas de ataques de pánico, que de repente te encontrás con una alumna en esa situación y yo he podido abordar esos temas por haber tenido la experiencia previamente de adolescente, haber tenido muchos ataques de pánico. Entonces, digo, más allá de la circunstancia en sí misma, cómo uno como docente puede brindar una base lo suficientemente sólida que no solo tenga que ver con que se aprendieron a mover bien, sino que básicamente aprendes a manejarte en la vida, como siento que va un poco más por ahí. Es clave, yo quiero decir que, por ejemplo, ella es una invitada que no es platense, pero para mí tenés un espíritu platense en el sentido de que venís del, como decís, el interior, y venís a una gran ciudad, porque acá esta ciudad de La Plata es ciudad universitaria, llena de estudiantes que vienen de otro lado y de repente se tienen que adaptar, y no es poca cosa la edad la que estamos hablando, el momento de la vida en el cual alguien estudia, alguien toma clases, alguien entrena. Estamos en un momento de cambio entre la adolescencia y la adultez, que es un proceso lleno de 1.000.000 de cosas, que es como clave lo que decís, que hay que contemplar un montón de cosas por las cuales pasa un niño, adolescente, adulto, además de esa formación teórica de data. Y está buenísimo que vos, pasando por la experiencia, porque pasaste por formaciones como, estaba viendo en un momento una formación en la que estuviste con Ricky Pashkush, con, ¿dónde lo tengo?
Nada, de full dance, ¿puede ser? No, esa de Ricky Pashkush estuvimos, o sea, estábamos en el plantel de docentes Matinap, en sí. un dance camp que se hizo en Olavarría en 2018. Bueno, un dance camp, o sea, como un nivel de docentes como muy top, digo, muy piola, digo. Pero digo, pasar de decir, bueno, tengo estas posibilidades de dar este tipo de clases y elegir armar tu propio programa por decir, no hay que dejar de contemplar todas estas cosas. Eso me parece muy clave, como acercar también a la gente a la danza también desde el lugar, no desde la comparación o de la nota o de lo que sea, sino como de esa experiencia total. Y siento un poco también ahora está muy de moda, que no digo que esté mal, es que es algo distinto, la estética, ¿no? En la danza, bueno, el videíto de Instagram, la foto, el estar presente, esto un poco del mood influencer que hay ahora, este boom, que me parece espectacular porque viene un montón de herramientas de trabajo, pero a veces siento que en eso se pierde un montón de cosas que necesitamos tener de bases sólidas. Un adolescente que de repente sale de su casa para ver qué quiere hacer con su vida, la gran mayoría venimos con un montón de cargas familiares que ni siquiera son nuestras. Entonces, desde el vamos hay una etapa en la que nos tenemos que poner a rever cuánto de lo que somos es propio y cuánto no. Ya ahí tenés un mundo infinito. Es un quilombo. Sí. Un montón De ahí a pasar eso, a después a tu profesión, a tu, no sé, etcétera. Es como un mundo inmenso y mi búsqueda va más para poder aportar de ese lugar. También algo que es muy difícil ir cronológicamente, pero bueno, voy a hacer algunos saltos. Tenía ahí guardado un poco de una clase que se dio en el 2020 que también tiene que ver con Conexión Urbana, creo que diste así virtual o que diste el acceso, que era una clase de ¿cómo se dice? Como de manejo del monotributo, de las leyes laborales de los bailarines. Sí. También está bueno eso, como que desde tu lugar, al ser tan integral, como que es asesoría contable, no me salía la palabra. Ahí la tenemos a Belu en el 2020 desde su casa, ayudando a que la gente llegue a esa data. También como está bueno, desde tu integralidad de organizadora, docente, lo que sea, decir, bueno, esto tiene su parte emocional, que es esta parte de la danza, pero también hay una parte profesional que falta y que es necesario saber y que es necesario estudiar. ¿Querés contarme un poquito de esa visión también? Sí, yo siento que eso, tal cual la palabra que vos decías, integralidad. No podemos de repente dedicarnos a la parte espiritual al 100% porque va a haber algo que se va a quedar ahí volando en el aire, en el mundo de las ideas. Yo soy archimega taurina, soy de las concreciones, Amo. tierra. Entonces hay algo de eso que tengo que bajar a la realidad. Está todo bien con lo espiritual, las emociones, qué sé yo, pero bueno, llega un momento que hay que traerlas a tierra y de repente no puedo vivir del aire. Yo cuando arranqué con Conexión, pues yo digo esto de aprender en el hacer, yo trabajaba por amor al arte. Yo quería, no sé, me creía la salvadora del mundo y que iba a trabajar, no sé, de repente estaba haciendo 1 millón de clases para sustentarme a mí y después las producciones que hacía le pagaba a todos menos a mí. Para mí era como mi gran sacrificio de amor al street dance, ¿entendés? Y es como, flaca, dejé de flashear, tuve que cambiar un paradigma muy fuerte de esto del amor y la emocionalidad a lo que hago y de repente decir, pará, si vos querés realmente trabajar como artista, como productora, convertirte en una empresaria, que hoy ya no me da miedo decirlo, antes hasta me daba miedo decirlo, vos podés aportar desde ese lugar, pero teniendo también tu propia retribución. Y para eso también me tuve que formar y me estoy formando y todo el tiempo estoy aprendiendo. Y eso mismo, si yo no tengo de repente como bailarín, no sé lo que es el monotributo, ni siquiera el hecho de saber qué es el monotributo, saber que puedo contar con un contador que se encargue de que yo de repente pueda estar inscripta en algún lado que me refleje como profesional, ¿no? Como esas cosas que en el mundo de la danza no existen, escasean. Entonces eso, como bueno, ¿qué herramientas concretas, puntuales podemos empezar a abordar para que esto se vuelva cada vez más profesional? No porque la danza no sea profesional, sino porque los artistas nos faltan ese tipo de herramientas. Y sobre todo que hay algo en la danza que es muy característico, siento yo, y sobre todo en el street dance, lo joven que son los profesionales del street dance. Entonces hay una clara experiencia que va de la mano con tu edad, básicamente, que no vas a tener y que no tenemos. Entonces, bueno, ok, todo esto no está, ¿dónde lo podemos aportar? En pandemia fue eso, hicimos una asesoría contable y una legal, un contador, un abogado, sáquense todas las dudas que tengan.
Y las que no podamos responder, vamos a seguir buscando para poder responderlas más adelante, como ese es el plan. Está buenísimo. Es que sí, más allá del... Bueno, voy a ir al punto. Quiero que me hables un poquito bueno, con esta idea de las formaciones, hablamos un poquito de hip hop. Y después, no sé, lo que me quieras anunciar, porque no sé si me spoilearon que iba a haber un anuncio, no sé si va a haber un anuncio. Contame. ¿Tenemos anuncio? ¿Habemos anuncio? Habemos anuncio. Sí. Primicia. Bueno, Hip Hop es uno de mis proyectos más grandes, no por su dimensión, aunque creo que también en un futuro, pero es, además de Conexión Urbana, que lo produzco desde Conexión Urbana, ahí conjunto con Beli Rotela, que es mi productora, es un programa transformacional, me gusta llamarle a mí. Si queremos ir a lo concreto, es una mentoría grupal, pero está dedicada justamente para mujeres y disidencias dentro de la cultura hip hop y el street dance acá en Argentina. Y justamente su nombre es un juego de palabras, esto del hip hop como idea de movimiento consciente, que para que eso pueda ser real tenemos que trabajar 3 ejes de forma integral, que es la H de humano, la A de artístico y la P de profesional. Como que generalmente las formaciones que yo he hecho, tanto como estudiante como docente, en todos los formatos era o vamos a bailar o de repente, no sé, tenemos una materia de psicología apartada que no tiene nada que ver con la formación, o de repente esto, una asesoría contable, todo de forma aislada. Bueno, no, para poder expandirnos y trascender tanto en nuestra persona como en nuestra profesión, esas cosas hay que trabajarlas juntas. Y todo esto con una fuerte perspectiva de género que en la cultura hip hop, en el street dance, es un reflejo de la sociedad, no porque sea una característica propia de esta comunidad, es que hay muy poca representación femenina. Hoy en día hay muchísima más y las pibas la están rompiendo toda, porque también eso, hay mucho trabajo de fondo de querer que haya más representación. Entonces, desde ese lugar, volviendo a la parte identitaria que hablábamos al comienzo, para mí uno no puede reconocer al otro en cuanto no se reconoce a sí mismo y puede entender su historia, y a mí eso fue mucho lo que me trajo la investigación del hip hop, de poder entender mi historia a partir de lo que estaba estudiando. Entonces la idea es traer un poco esa visión y en principio son 4 encuentros. Es un proyecto a muy largo plazo, esta es la primera etapa. Son 4 encuentros donde trabajamos en el primer eje, que es el primer día, una introducción de conceptos de ciencias sociales que nos van a ser de base para los otros 3. En el segundo encuentro, que es el primer eje de la H de HAP, es la parte humana, donde trabajamos mucho con nuestra autobiografía, como de repente empezar a hacernos preguntas de nuestra identidad, cosas que capaz conocemos, cosas que capaz no, y eso puesto todo en común con mujeres y disidencias que están pasando sorpresivamente. En la primera edición nos encontramos con muchas situaciones similares. Es eso también, ¿no? Una comunidad en la que te sientas parte y te sientas identificada. La A de arte es como, bueno, ok, todo bien con lo que hablamos de arte, pero ¿qué es el arte para nosotros? Más allá de los conceptos teóricos, que esos después los podemos charlar, ¿qué traemos del arte a nuestras vidas? ¿Qué hay de nuestras vidas en el arte? ¿Cómo lo conceptualizamos nosotros más allá de los que nos dicen que es el arte? Y la P de profesional, donde concretamente se bajan herramientas para la profesión como artistas, trabajadores de la danza en varias áreas. Esa es la primera etapa. La segunda etapa, la idea es llevarlo a las distintas regiones y en simultáneo que se dicte esta mentoría, poder hacer un estudio de campo para conocer las historias de las mujeres que fueron desarrollando el street dance en sus territorios, para finalizar con todo este proyecto a largo plazo dentro de unos años con un libro que cuente la historia de la mentoría y de mujeres y disidencias del street dance, porque la gran mayoría de las mujeres de mi generación aprendimos a través de masculinidades, que han tenido como referentes a masculinidades. Ahora, las mujeres siempre existimos y siempre estuvimos en el mundo del street dance. ¿Dónde estaban? Entonces de repente es esa pregunta, ok, ¿dónde estábamos? ¿Qué historias tuvimos? ¿Qué experiencias tuvimos? Hay mucho de lo que escasea y de lo que hay que seguir trabajando, ya digo, como sociedad y no solo en la comunidad, que tiene que ver con las dinámicas patriarcales de las que venimos, y es mi aporte, mi granito de arena a este pequeño
sector de, bueno, cómo podemos de repente empezar a transformar eso y no desde un lugar combativo, sino juntémonos las pibas y las disidencias a charlar, a hablar de cuáles son nuestras circunstancias y qué podemos construir a partir de eso, ¿no? Como, nada, eso es un resumen de Clave. Hermoso. Bueno, tengo que cerrar porque nos estamos quedando sin tiempo. Perfecto. Bueno, pero vamos a verte. Primero tengo un video tuyo bailando que lo vamos a ver, lo vamos a disfrutar ahora juntas. Y Hermoso. después vamos a cerrar la entrevista con el anuncio, si querés. Espectacular. Vamos a ir primero a ese videito bailando y ahora seguimos charlando. Genial. Para cerrar. Muchas gracias. Por favor. A ver. Down for, 'cause when I look at you, I feel something tell me that you're the kind of guy that I should make a move on. I get exotic with the melodic tune, I get hypnotic with the moon, but you got to put me down soon. I flip a sideshow if you come my way, up, down, and around, even sideways. I'm about as ready as the light can get. We can go all out, I ain't afraid of the sweat, but yet I bet you got the techniques to freak a girl inside out. What's that all about? Can I have some of that? You gotta put me on. Word around town is your 9 men strong. I wanna be put on in the worst way. Since the first day, I think it was a Thursday. You be that brother that I wanna sink my teeth in. Make me wanna ask, where the hell you been? I like the way you be with all that personality, but I got flavor too. You need to go with me. Hermosa, me encanta. Bueno, muchas gracias por el videíto. Hermosa. Bueno, tengo muchas ganas de seguir hablando, pero nos quedamos sin tiempo. Muchas gracias por venir. Síganla en Instagram para enterarse de todo lo que se viene con Hip Hop, con Conexión Urbana. Y gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación.